Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, de carácter político, económico y teológico. Como de costumbre, acompañado del profesor Pedro Antonio Eduardo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Buen día, Juan. Muy bien. Muy contento de estar de nuevo en el programa. Bueno, Pedro, tenemos un invitado especial en el programa de hoy. Vamos a ver de quién se trata. Sí. Bueno, como tú dices, ciertamente es un programa muy especial porque se trata de un gran amigo y sobre todo de un profesional que yo diría un profesional muy completo, y porque reúne dos elementos que para mí son clave: la calidad, la formación profesional y humana. Exacto. Entonces, para mí esto es fundamental. Hay que decir de Rafael, que Rafael es... Rafael Fernández Matos. Rafael Fernández Matos, sí, ciertamente, economista, muy reconocido en el país, y que en todas nuestras universidades, sobre todo las principales universidades del país, conocen muy bien a Rafael porque ha impartido docencia por muchos años, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, INTEC y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y hay un aspecto muy importante en la vida de Rafael, en el aspecto académico quiero referirme, es que él es de los pocos doctores que pertenecen al Consejo, es miembro emérito del Consejo Superior Universitario de la UAS, que posteriormente vamos a querer que él nos hable sobre ese Consejo Superior, cuáles son las funciones de ese consejo. Rafael maneja muy bien el ruso, como también el inglés, y obviamente nuestro idioma, el español. Tiene múltiples publicaciones, es mucho lo que ha escrito, artículos, conferencias nacionales e internacionales. Y por otra parte, tiene una experiencia laboral en el sector público muy larga, porque ha sido director de planificación de muchas instituciones, y me voy a referir solamente a la última, que fue la que él desempeñó en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, director de planificación y desarrollo, pero también ha trabajado en la Presidencia de la República, como también en la Cámara de Comercio y otras muchas organismos del Estado. Por tanto, es una experiencia muy vasta que él tiene en planificación, y por eso el programa que vamos a hacer con él entiendo que será de mucho interés, Juan, no solamente para nosotros, sino para ese pueblo que nos está viendo y que nos sigue domingo tras domingo en este programa. Así es que, buen día, Rafael, y bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por permitirme la oportunidad de estar en este interesante programa, que para mí es un gran honor compartir con usted y con Juan Guzmán, y así transferir a los amigos televidentes, radioescuchas, algunas ideas interesantes de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, de nuestro conocimiento en los temas que vamos a tratar a continuación. Bien, excelente, profesor, bienvenido. Bueno, antes de ir a la pausa para entrar en materia, quiero recordarles que nosotros llegamos a ustedes a través de los canales 81 de Altiz, el canal 101 de Claro, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, y ahora en más de 100 sistemas de cables en todas las provincias del país. O sea que llegamos a toda la República Dominicana, pero además en el satélite Eutel para el continente americano y en el satélite Intelsat para el mundo. Dialéctica se produce en la República Dominicana, pero desde aquí entonces tiene una cobertura universal, llevando estos temas de palpitante interés, con el fondo filosófico, pero también refiriendo diferentes otras temáticas. Como decíamos en la introducción, estamos hoy con una grata compañía del profesor Rafael Fernández Matos,
El profesor Fernández es un docente dominicano de mucha experiencia, además con una formación bastante completa e integral en universidades españolas, universidades rusas y también aquí en el país. Y entonces con él vamos a compartir de toda esa experiencia docente y especialmente en el área de planificación. Profesor Pedro Eduardo. Sí, quiero iniciar con el concepto de planificación a nivel técnico, porque la planificación a nivel técnico es definida como la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir determinados objetivos. Pero no solo significa la realización de un programa, como muchas veces se ha entendido. Tenemos una serie de acciones, elaboramos un programa para esas acciones. ¿Y qué pretendemos nosotros con la elaboración de ese programa? Minimizar daños que pudieran ocasionarse o también minimizar esos daños. Y un elemento muy importante es el que tiene que ver con la maximización de la eficiencia. Yo creo que son dos aspectos fundamentales en el proceso de planificación. En ese sentido, nos gustaría que el profesor nos diga el concepto, qué piensa él sobre la visión que él tiene de la planificación hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente, profesor Juan Guzmán, doctor Pedro Eduardo. Para mí es, como dije anteriormente, es un honor estar aquí con ustedes compartiendo, con los amigos televidentes, con los amigos radioescuchas. La planificación es una disciplina muy interesante que tiene sus auges desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado. Originalmente se pensaba que era de países típicamente de orientación política socialista, y no era así. Donde más provecho se ha sacado la planificación y se sigue sacando es en el mundo capitalista, las economías capitalistas, las economías libres. Claro. Lo que pasa que en esos tiempos, por el apego a los criterios ideológicos, hubo muchas confusiones, como los hay hoy con el criterio de inteligencia artificial, que hablaré más adelante. Sí. La planificación es una disciplina que no plantea expectativas. La planificación plantea resultados por cuanto es debidamente cuantitativa. Y hay mucha confusión en los medios, inclusive muchos escritores en libros, en universidades, porque se confunde el aspecto cualitativo con el aspecto cuantitativo. Es bueno que quienes me escuchan hoy estén claros, conscientes de lo que estoy diciendo, que lo piensen, lo reflexionen. La planificación es inminentemente cuantitativa. Plantea resultados en base a qué? A presupuestos, planes concretos, costos, calidad concreta, aplicada. Reitero, no plantea expectativas, plantea resultados. Hay dos conceptos muy interesantes que hay que tomar en cuenta antes de iniciar, que son el concepto de planeación y el concepto de planificación, que son conceptos totalmente diferentes, pero hermanados por un cordón umbilical. Es decir, tiene que existir primero una idea, una creación cualitativa, no necesariamente medible, y de ahí se pasa al aspecto cuantitativo, que es la planificación. Por eso decimos los planificadores que hay un puente invisible entre el criterio de planeación y el criterio de planificación. Que eso hay que tomarlo en cuenta. Ese puente invisible, ¿quién lo plantea? El objeto o el sujeto a investigar. Puede ser al principio del puente, a mediados del puente o al final del puente, pero sí debe haber un elemento clave. Por ejemplo, en los sistemas de información estratégica se plantea en el inicio el concepto de planificación, como el doctor Pedro Eduardo ha presentado, los siguientes criterios.
Se debe comenzar con el establecimiento de una visión, creación, cualitativo. Luego se pasa al concepto de misión, cuantitativo. Fíjense bien, visión, misión. De visión, misión pasamos a la estrategia donde establece los valores, los propósitos, que hay que escribirlo de manera física, tangible. Inclusive en los países más desarrollados del mundo, en Estados Unidos, Alemania, en Europa, por ejemplo, se establece que en los carnets, en los elementos de identificación, tiene que estar eso plasmado en cada empresa, en cada universidad. Que el cliente, el consumidor lo vea, lo conozca. Todo trabajador debe saberlo. ¿Cuál es la visión y cuál es la misión de la empresa, de la organización, de la universidad, por ejemplo? Sin embargo, en nuestro país, por falta de cultura, usted va a empresas, va a universidades que nadie sabe cuál es la visión, ni nadie sabe cuál es la misión. En el aspecto político, ni se diga, y ya hablaré de eso con más detalles. E incluso nos encontramos casos de algunas instituciones que sí tienen plasmados la entrada, la misión, la visión, etcétera, pero tú preguntas a los funcionarios o a los empleados de esa empresa o de esa organización cuál es la misión de esta institución, cuál es su visión. Sí. Y mira, no te saben decir. No. Porque simplemente ha sido un formulismo, ha sido algo que se ha establecido a nivel general, pero no hay conciencia de realmente... Una moda. Una moda, exactamente. Estoy de acuerdo. Muchas instituciones lo tienen para cumplir requisitos, que a veces no son cónsonos con la realidad de las actividades que realiza la empresa o la institución en cuestión. Sí. Cuando decimos entonces visión, misión, que es un binomio inseparable, planeación, planificación, caemos en lo que son las estrategias, los planes estratégicos, los ejes estratégicos. Luego, doctor, de los ejes estratégicos caemos en lo que se llama ingeniería de servicio. ¿Qué es ingeniería de servicio? Es decir, es el producto o servicio esperado, que ya hoy en día no se habla de producto o servicio por separado, porque se entiende que un producto puede tener más de un 90% que es servicio y un servicio puede tener más de un 90% que es producto. Así es. Es decir, que hoy en día hablar de producto y de servicio es lo mismo. La ingeniería de servicio plantea dentro de ese esquema del sistema de información que hay que conocer muy bien el producto, el servicio y cuál es el valor agregado de ese producto, de ese servicio al cliente, al consumidor, a la sociedad, al país, a las instituciones, a los estudiantes, a los profesores, etcétera, etcétera. De ahí se pasa a lo que se llama la implementación del sistema de planificación. La implementación, que son los modelos que ponen a prueba, ¿no?, con lo que son los planes estratégicos, los planes operativos. Y luego se pasa a la última etapa, que es la ejecución de la planificación. Es decir, hacia resultado. Por eso, en mi experiencia, siempre las instituciones he trabajado fuerte, duro, con las autoridades, de que si no se tiene un plan estratégico claro, preciso, no sectorial, un plan estratégico institucional, de la institución, ¿en función de qué? De los recursos económicos que se tienen, del personal con el que se cuenta, qué capacidad tiene ese personal de asimilar ese plan estratégico, de ejecutar ese plan estratégico. Por ejemplo, en nuestro país, que es un país de Dios, con muchas riquezas, a veces bien o mal administradas, hace años ya, me voy a remontar para que nos entendamos, de la década de los años 50, se crearon corredores tecnológicos. Un corredor tecnológico que iba en el Osama, en donde se construyeron fábricas a nivel nacional, como fue Tejanca, la fábrica de aceite, de algodón, colchonería, ya. Eso estaba en la ría Osama, en el lado este, que ustedes deben conocer. Sí. Y la parte de molinos dominicanos,
con los muelles, ¿no? El Osama. Luego hubo un segundo corredor que se estableció en la Máximo Gómez y que iba hasta allá después del puente. Recuerden la fábrica de cemento, Sí. productos Jugoy, una gran industria, y la ría Osama era navegable hasta esa altura. Sí. Luego se construyeron series de fábricas en toda la ría Osama porque la ría Osama era navegable. Sí. Juan, Así era es, navegable, así usted es. que es filósofo. Sí. Y en toda la Máximo Gómez había fábrica de clavos, tejeduría, cordelería, Sí. agroindustrias, marmolería, refinamiento de sal, hasta casi lo que es hoy la avenida John Fitzgerald Kennedy. Ok. Luego se siguió fortaleciendo ese corredor tecnológico aquí en los kilómetros 7, 8 de la avenida Independencia, cuando se construyó lo que es todavía Metaldón o fue Metaldón, la Boquidón, Laboratorio Químico Dominicano, y la fábrica del César Iglesias, donde se procesaban aceites, etcétera, etcétera. Claro, todo eso vino concomitante con la gran feria de confraternidad y el mundo libre De la paz en y la 1955, confraternidad. Sí. que fue una feria que tuvo 6 meses, donde todos los países latinoamericanos venían y exponían sus productos en el malecón. Luego, años más, se crea lo que fue la Ley 299 de Fomento e Incentivo Industrial, la Ley 409 de Fomento e Incentivo Agroindustrial, la Ley de Turismo y la Ley de Zona Franca. Qué bueno, Juan, doctor Pedro Eduardo, que los amigos televidentes y radio escucha entiendan eso, porque a nivel de planificación, si se habla y no se cita esas experiencias, no estamos diciendo nada. O sea, Claro. para entender la República Dominicana, Santo Domingo, hacia dónde vamos, por qué mucha gente, muchos funcionarios, muchos ejecutivos modernos, posmodernos y no modernos no entienden el criterio de planificación. ¿Por qué no lo ejecutan? Precisamente porque no conocen la historia. Pero si usted remonta a Estados Unidos o va a Europa, ese ha sido el proceso de la gran revolución industrial inglesa. Sí. Ese ha sido el proceso. Así es. Juan, la industrialización, el fordismo, el taylorismo, que nos llevó todo el siglo pasado hasta todavía hoy que se está hablando de inteligencia artificial. Esa es la esencia de lo que es el criterio de la planificación. En nuestro país, para no cansarle, posteriormente hubo la creación de los parques de zona franca en Herrera, allá en Villamella, en San Pedro de Macorís, en La Romana y posteriormente Santiago, y se diseminó en todo el país. En el año 2010 hubo una gran reforma a la Constitución. En aquel entonces se visitó todas las universidades del país y todas las regiones del país. ¿Qué se buscaba? Modernizar el criterio de aplicación de la disciplina de la cual hoy hablamos, que es la planificación. Un país que tenga planes estratégicos hacia la búsqueda de la calidad, de la mejora continua, de una planificación de las variables y los elementos económicos, macroeconómicos y microeconómicos. Pero ha habido tantos vaivenes, que a veces lo que trabajamos este mundo de la planificación, estamos inmersos en un mundo de dudas y de preocupación. Por ejemplo, en el día de ayer le contaba yo, Juan, a Pedro Eduardo, yo participaba en un seminario internacional de 3 días con la Universidad del País Vasco desde Bilbao. Participaron más de 50 doctores de España y de toda América Latina. ¿Cuál es la gran preocupación hoy en día? La inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, amigo televidente que nos escucha, pongan atención, es un indicador, es una variable del avance de la planificación en materia de ciencia y tecnología. Claro. Sin embargo, no se le está explicando a la sociedad eso. ¿Y qué implica no explicarle a la sociedad? Poco entendimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que nos compete, que es República Dominicana, es un país donde
un cliente, un consumidor, una familia compra una televisión, pero la usa en un 20, un 30% de su capacidad instalada desde el punto de vista tecnológico. ¿Para qué? Para cambiar de canal. Sin embargo, usted paga un dinero en un 100% y la televisión tiene funciones que usted no conoce. ¿Por qué? Porque no lee el manual, no se orienta. Tampoco las compañías le orientan correctamente. Como pasa con la televisión, pasa con los automóviles, pasa con los teléfonos móviles y con la inmensa mayoría de productos que consumimos en el día de hoy. Entonces, de ahí que hoy se habla de inteligencia artificial, pero la sociedad no entiende el uso correcto de la tecnología. Y ahí viene el problema del empoderamiento en materia de la información, del empoderamiento en materia del poco o mucho control que pueda tenerse, y que eso influye no solamente en las empresas, las instituciones, en el empleador, sino también en los servidores públicos y privados. Bueno, Profesor, la verdad, sí, yo quería decir, ustedes los científicos y los expertos en planificación, sienten que la planificación en cierto sentido lo tiene todo controlado y que planificar significa prever, ¿verdad? Prever resultados. claro. Y eso no es casual, sino que es precisamente como consecuencia de tomar unos insumos determinados con los que trabaja el planificador. Pero también se producen imprevistos, profesor. Usted hace un plan, pero en la ejecución del propio plan pueden producirse situaciones que hacen forzoso variar ese plan. Eso también se contempla, ¿verdad? Claro. Todo eso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en varias instituciones y cuando se diseñaba el plan operativo, los ejes estratégicos se planteaban observaciones de mitigación por concepto de cambio imprevisto que pueden darse de un momento a otro por razones económicas, políticas, razones climatológicas. Todo eso es posible, todo eso se prevé, sobre todo en ese ítem al que llamamos mitigación del no cumplimiento. Exacto. Esto implica, Rafael, obviamente la planificación, conforme a lo que hemos estado conversando, de que cuando tú vas a planificar, tú necesitas identificar realmente el problema, tienes que prever el problema o los problemas a resolver, al nivel que fuese. Eso va a implicar también el buscar o proponer, una vez que tú has identificado esos problemas, tú deberás buscar las soluciones adecuadas, las soluciones pertinentes. Pero no cualquier solución. Tú tendrás que buscar solución, determinar acciones, como decíamos al principio, eficientes, porque pudiéramos implementar determinadas acciones que tú digas, ¿a qué nos puede llevar esto? Yo tengo que examinar cuáles son las acciones más eficientes que me van a llevar a dar respuesta, la respuesta correcta a ese problema que yo busco solucionar. Yo pienso que estos son elementos muy importantes. Claro, eso es fundamental, porque al principio yo les decía que la planificación nos lleva a resultados, como plantea el profesor Juan Guzmán. Correcto. Ahora bien, ¿con qué infraestructura usted cuenta para que esos planes puedan ser posibles? Una, por ejemplo, de las falencias, las debilidades que tienen las instituciones públicas y privadas que llevan a trabajar en áreas de planificación, en este mundo de planificación, personal que no está capacitado, que ni siquiera entiende. Es más, si yo aún voy más lejos, con el permiso de ustedes, de que en el gobierno central, en muchos de los casos, nombran personas en posiciones que no tienen ni siquiera el más mínimo conocimiento o la más mínima idea de un criterio de planificación. ¿Qué es planificación? Porque la planificación, quiero eso explicar, aunque esto no sea una cátedra docente,
pero Juan no me lo perdonaría porque es filósofo. La planificación tiene clasificaciones, no hay más, que son primero la planificación operativa, que es la que tiene que ver con el quehacer, con el do, con la cotidianidad, con la gestión. La planificación operativa, que toda institución pública o privada tiene que tener. Y yo diría más lejos, hasta la propia persona, la planificación operativa. Sí, sí. Yo despierto, me levanto, ¿qué haré hoy? Si no lo hago, estoy perdiendo un 60, un 70% del día solar o de la vida útil, porque no hago nada, no hay resultado. Entonces, planificación operativa. Segundo, la planificación a corto, mediano o largo plazo. Es decir, ¿qué es la planificación a corto, mediano o largo plazo? Es la planificación operativa, pero limitada en tiempo y espacio. Sí. Es decir, como plantean los matemáticos, sea convergente o no esa planificación. ¿Qué resultado yo busco? Tercero, la planificación estratégica, que hay mucha confusión, doctor Pedro Eduardo, en los mercados, en universidades. La gente se confunde. La planificación estratégica es situacional, lo que planteaba Juan hace un rato, situacional. Son situaciones adversas, no esperadas. Por lo tanto, la planificación estratégica debe ser de corto plazo o el plazo que la misma circunstancia establece. Porque como su nombre lo dice. Estratégica. Exacto. Sin embargo, muchos tratadistas, muchos profesores plantean la planificación estratégica como si fuera eterna. Eso no es posible. Todo lo que se haga, Juan, en materia de planificación es basada en la planificación operativa. Claro, ya lo he dicho, la planificación estratégica es circunstancial y en base a esa circunstancia tenemos que operar. Y una última clasificación, que es la planificación de variables complejas. ¿En qué consiste eso? Eso hay que hablar mucho, pero hoy el tiempo no nos permite hablar tanto. La planificación de variables complejas es para empresas de alta tecnología, para problemas complejos del gobierno central, para problemas complejos de una universidad, de una fábrica, de una organización, de una empresa, que existen esos problemas complejos. Y ya esa requiere un personal de alto nivel de calificación que los gobiernos centrales deben tomar eso en cuenta. Sí. Pero resulta que vivimos en un país donde lamentablemente, y no es mi intención, pero debo decirlo, usted nombra a un abogado, aunque lo diga la normativa de una institución pública o privada, a dirigir una institución puramente técnica. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una discordancia con los criterios de planificación, porque tú pones a una persona que lo que sabe es de leyes, de asuntos jurídicos, a aprender 2 o 3 años cuál es la visión y la misión de una empresa, cuáles son sus propósitos de una institución pública, y después que aprende, tiene que salir por razones estratégicas de política social o de cambio. Es decir, son los misterios. Pero aún voy más lejos. Yo he tenido la oportunidad de observar en instituciones públicas, inclusive hasta privadas, que tienen 2 planes estratégicos y hasta 3. Eso es inconcebible. Porque la planificación debe ser institucional. Claro, claro. No más de ahí. Institucional en función de la visión, la misión, los planes estratégicos y los planes a ejecutar, con recursos limitados y con recursos dirigidos a objetivos, no con recursos que no existen porque usted no va a cumplir. Esa fue una gran intención que yo entiendo muy valorada en el año 2010 con la reforma, aquella reforma que ustedes conocen famosa, a la Constitución, que fue producto de un gran diálogo nacional. De un gran diálogo nacional que se visitó todas las universidades, todos los sectores, todos opinaron y que se creó el Plan Estratégico Nacional hasta el 2030, que lamentablemente no se ha cumplido, no se está cumpliendo. Y esto lo digo, quiero que los amigos que nos escuchan entiendan, libre de cualquier prejuicio político. Sí.
Es decir, siempre salimos de la gran vía para meternos a atajo, que lo que hacen es dificultar más la perspectiva, los resultados que esperamos en un país como el nuestro, maravilloso, que merece tener mejor destino. Profesor, qué pena que tenemos que hacer una pausa. Usted que lleva un hilo conductor tan bien definido en la explicación de la planificación, pero podemos retomarlo, ¿verdad? Estamos con la grata compañía del profesor Rafael Fernández, hablando de planificación. Profesor, usted que es economista, conoce muy bien las ideas del profesor Amartya Sen en el campo de la economía y que realizó trabajos importantes sobre el tema de la pobreza y la importancia de la planificación en ese sentido. El profesor hablaba del desarrollo humano y de la integración de la calidad de vida, del desarrollo educativo en las personas, además del crecimiento económico. Con frecuencia se planifica mucho en el plano económico, en los países, para lograr alcanzar niveles de desarrollo, así se entiende. Pero cuando esa planificación se queda en el plano económico y no trasciende al plano educativo, se queda normalmente solo en planes, porque es necesario crear la mano de obra calificada para lograr precisamente ese avance en términos de la generación de riqueza. Y usted, profesor, que tiene mucha experiencia planificando en materia de y diseñando programas de desarrollo en el área de la educación. Ahora en esta parte, Pedro, yo creo que debemos referir cómo estamos en el país y qué hemos hecho en términos de la planificación en el sector educativo para lograr avanzar como país, ¿verdad?, en el desarrollo. Claro. Y creo que esto es muy importante, Juan y Rafael, porque Rafael tiene una experiencia extraordinaria. Tú sabes que Rafael se desempeñó durante los últimos 4 años en Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Más de 4, creo. 15. Sí, pero, 15 años. Sí, pero los últimos 4 con los que estuvimos compartiendo sobre como director de Planificación y Desarrollo. Y quiero señalar, dar testimonio del excelente trabajo que hizo Rafael. El tiempo que le dedicó, esa dedicación exclusiva y después los resultados, porque lo importante está en lo que ustedes decían, en los resultados. Y entiendo que hubo resultados. Ahora, es fundamental que aunque haya habido resultados, esos resultados se expliquen, se den a conocer, porque muchas veces se quedan dentro de la institución, a lo interno de la institución. Y yo pienso que cuando hay resultados, por ejemplo, en el caso de educación superior, con el trabajo que hizo él, su equipo y la gestión en general, pues son cosas que deben darse a conocer a la población. Y no se ha dado a conocer lo suficiente. Por eso me gustaría entonces que Rafael nos hablaras un poco sobre la planificación en educación superior, partiendo de la experiencia que él ha tenido allí. Bueno, es un tema muy interesante. Yo comencé con la preocupación en el mundo de la formación educativa desde los años de 1985 en INTEC. El primer programa de educación continuada lo dirigí yo y la primera maestría en producción en esos años. En INTEC. En INTEC. Aquí en INTEC, en Santo Domingo. Sí. Y siempre fue de nuestra preocupación porque había llegado reciente de Europa y observaba la discordancia que había, o sea, la conectividad, la conexión, el enlace entre estudiantes, profesores y medios de investigación. Entonces yo, desde el principio, que me había ido con alguna experiencia, volví y me di cuenta que nuestras universidades se concentraban básicamente en la docencia. En la docencia. Penosamente. Que es una debilidad. Sí.
hasta cierto punto tiene su fortaleza porque hay una variable que debemos conversar y decirla con toda sinceridad. Y yo recuerdo un profesor que tuve, el sacerdote Montalvo, Juan Montalvo, en Santiago, hace muchos años, siempre me decía, desde mi vida juvenil, de estudiante universitario, hay dos maneras de trabajar con la gente, o enseñando a la gente o aprendiendo de la gente. Pero si ustedes ponen atención, ustedes que son los dos filósofos y teólogos, se dan cuenta que esos criterios son pura planificación, o aprendiendo de la gente o enseñando a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, con pasión yo me dediqué en esos años a trabajar en educación continuada porque entendía que había que llegar al estudiante, había que motivar al estudiante. El estudiante dominicano le gusta estudiar. Eso es una cuestión que hay que investigarla. No sé si el doctor Pedro Eduardo, que es doctor en educación, teólogo, todas esas cosas, ha hecho estudios profundos de eso, si hay libros que abren preclaro. ¿Por qué al dominicano le gusta tanto estudiar? Porque eso es así, ¿eh? Así. Sí, pero usted coge las estadísticas de otros países y República Dominicana, la juventud de cierto tiempo hacia acá, lo que le gusta su dedicación es estudiar. Últimamente que se ha ido perdiendo esa filosofía porque los gobiernos se han ido descuidando. Pero si ustedes cogen, por ejemplo, hacen estudios, ven todos esos muchachos que salimos de los pueblos, de los campos, de las montañas a estudiar con un esfuerzo extraordinario, ¿hay alguna razón lógica, un motivo que lleva a la juventud a estudiar? A propósito de eso, dada la experiencia que tuve en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que estuve muy vinculado a estos muchachos que se iban a Suiza, a Alemania, a Italia. Sí, las becas internacionales. Becas, a través de las becas internacionales, la cantidad de cartas que nos llegaban de las instituciones felicitando justamente a nuestros estudiantes y lo presentaban muchas veces como modelo. Implica que fueron muchachos que fueron a estudiar, que se dedicaron. Y muchas de las empresas incluso querían quedarse con ellos. Y nos pedían incluso que se les autorizase 1 año o 2 años para continuar en la empresa. Claro, los habían conocido a través de las pasantías que hacían. Eso no ocurrió mucho con los que iban a Suiza, sobre todo, algunos de estos programas. Generalmente, pero lo que tú dices, doctor, el dominicano es buen estudiante. Cuando el dominicano va enfocado a una universidad, a un país, es buen estudiante. Eso no hay duda. Ahora, cuando el dominicano no va orientado, va influenciado por otros valores, se cae. Es nuestra experiencia. Y eso confirma lo que plantea usted, doctor, que esa es una realidad. Quizás pudiese ser que son las oportunidades más viables que tiene la juventud dominicana. Por eso la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha desempeñado un papel extraordinario en la sociedad dominicana. Un papel que, imagínese usted, República Dominicana, un país con una población de 8 o 9 millones de habitantes, una de las macro universidades más grandes del mundo y de América Latina, quizás la segunda después de la UNAM de México. Sí. En población estudiantil. O sea, si yo que tuve la oportunidad de recorrer Europa, Israel y ver, y veía que las universidades no pasaban de 2, 3.000, 5.000, 8.000 estudiantes, ¿cómo se concibe que un país llamado República Dominicana, enclaustrado en el corazón del Caribe, de América Latina, tenga una universidad macro de la más grande del mundo en materia de población estudiantil? Sí. Entonces, hay indicadores que usted como educador, doctor en educación, si no lo ha reflexionado, yo lo invito a reflexionar seriamente. ¿Cuál es la razón, la lógica? Buscar a ver el motivo. Entonces, los trabajos que hemos hecho, por ejemplo, comenzando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo recuerdo que aquella vez cuando fui director de planificación de la Comisión de Planificación de la UAS, se hizo el primer presupuesto en la historia de la universidad por facultad, por sede central y por centros regionales.
Recuerdo como hoy que se llevaron 13 presupuestos al Honorable Consejo Universitario. Aquí está. Nunca en la historia de la universidad se había hecho eso. Un presupuesto descentralizado, tomando en consideración que planificación descentralizada, porque la planificación es fundamental en todo ese proceso. De ahí se sentó precedente y quedó el criterio de planificación enmarcado en lo que es el criterio de planificación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, sigue vigente. Profesor, perdóneme un detallito, que usted ha planteado un tema que yo creo que es muy importante. En los países desarrollados, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, se promueve mucho la educación técnica, que los estudiantes al terminar la preparatoria pasan a hacer cursos técnicos y los que van al nivel universitario son una minoría con frecuencia. En la República Dominicana no es así. La tendencia, el imaginario dominicano indica que todo estudiante que concluye su bachillerato ha de ir a la universidad. Eso no siempre sucede, pero se diría que la motivación primaria que se tiene desde el propio seno de la familia es a que todo joven esté estudiando en la universidad. Y con eso que usted dice, de la gran cantidad de estudiantes presentes en la UAS estudiando, es una señal de ello. Claro. Queda un detalle, profesor, que es el de la calidad de la educación. Bueno. Y con la calidad de la educación también tendría que ver la planificación. Así es. Bueno, con respecto a su primera preocupación, brevemente le digo, ahí viene lo que yo decía ahorita, que invitaba al doctor Pedro Eduardo a hacer una revisión de literatura, una investigación. ¿Cuál es la lógica? Porque yo recuerdo cuando yo estaba jovencito, Elisa fue y dio unos exámenes en un colegio para ir a Elisa. Yo estaba en primer teórico, hace ya un tiempo, ha llovido bastante. Sí, ya ni siquiera se usa eso de teórico. Me examiné y 4 compañeros nuestros aprobamos el examen para ir a la Herradura de Santiago. Y mi padre me dijo, no, tú no vas a estudiar técnico de agronomía, sino tú vas a ser ingeniero cuando vaya a la universidad. Lo que usted plantea. O una licenciatura. Entonces yo me pongo a pensar, pero bueno, mi padre no era un científico, ¿qué visión tenía? O sea, hay que buscar cuál es el motivo de eso. Pero como pasó conmigo, y yo no fui, un solo compañero de los 4 fueron a Lisa de Santiago en esos años, estoy hablando de 1974. Una cosa terrible salir de un pueblo a Herradura, que eso era un monte. Y ahora Herradura está urbanizado. Claro. Es decir, lo que usted plantea es correcto. Los padres nuestros, aún con ciertos niveles de analfabetismo o con poco conocimiento. Y con precariedades. Entendían que había que ir a la universidad. Eso hay que estudiarlo y plantearlo. Ahora bien, los gobiernos centrales quizás no han hecho los estudios correspondientes. Y últimamente es que se está viendo la tendencia, bueno, a partir del año 2010, que hubo institutos tecnológicos que se están creando. Hoy en día se está dando más importancia al Infotep, el Instituto Técnico Vocacional, el ITLA, pero eso es ya en función del crecimiento y de un desarrollo inducido de la economía. Tiene que haber más desconcentración, más especialización, y muchos muchachos se están asimilando ya a ir a educación técnica. Pero aún así, ustedes lo saben, uno de los grandes problemas nuestros es que en las mismas universidades ha habido un descuido en cuanto a formar, planificar qué deben hacer nuestros estudiantes que van egresando de la educación básica. Por ejemplo, se publica becas internacionales, pero ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? Hay países, y en mi experiencia, que van depurando a los muchachos en la universidad, en función inclusive de vocación. Por eso hay tantos cambios. Así es. Y esto no es cuestión, Juan, ya de que sea de sexo, ni que sea hombre, ni que sea mujer, porque en República Dominicana, según las estadísticas que las hemos elaborado nosotros, con el concurso de todas las universidades, el 60-70% de los estudiantes universitarios son del sexo femenino. Así es. Es decir, y eso se expuso en reuniones de
de organismos internacionales, que en Dominicana no hay problema con eso. Estamos bien. Pienso que realmente ha habido una cultura en ese sentido. Es decir, el nivel técnico se le ha dado poca importancia y que incluso nuestras instituciones de educación superior han contribuido bastante a que realmente el técnico como que es de menor categoría. Sí, ¿Me entiendes? sí, así La es. importancia está en usted ser licenciado en educación, en lo que fuese, tener un posgrado y ahora el doctorado. Pero licenciado. Y observemos cómo muchas instituciones, si pudiéramos citar alguna de renombre reconocida nacional e internacionalmente, en los últimos años han pedido que se le deje el nivel se le lleve a nivel de universidad. De universidad, instituciones técnicas. Instituciones técnicas. Sí. Yo recuerdo que fui a la clausura de una institución donde se estaban graduando, eran unos 98 de los estudiantes, y preguntó el rector: ¿cuántos de ustedes están trabajando? 91 estudiantes de los 98 ya las empresas lo habían solicitado. Es decir, el valor, la importancia que le dan. Sin embargo, muchas veces nuestras instituciones no le dan la importancia que tiene el nivel técnico. Y obviamente eso ha calado ya en nuestra sociedad. Y los padres vienen, lo que tú acabas de decir: no, mi hijo no va a hacer una carrera a nivel técnico, que licenciado en educación o en derecho. Sí, pero que diga licenciado. Pero que diga licenciado. Una profesionalización. Entonces, ahí tenemos nosotros que trabajar duramente. Sí, esa es una deficiencia. Y eso, permítanme decirle que eso encajaría dentro de lo que es la planificación de variables complejas. Lo que pasa es que es educación. Y eso no es tangible a corto plazo, ni a corta distancia, Juan. Eso hay que profundizarlo, como se habla hoy de lo que es la inteligencia artificial. Sí. La gente está mirando el concepto de inteligencia artificial de manera superficial. O sea, y eso no es lo correcto. O sea, un país de bajo conocimiento del mundo tecnológico, cuando ahora es que la juventud está asimilando que ellos pueden estudiar una carrera tecnológica que económicamente le va a ser viable, ¿cómo se usa la inteligencia artificial? Ahora se quiere decir que la inteligencia artificial va a generar desempleo. No, no puede ser eso posible. Como decía el doctor Pedro Eduardo hace un rato, la inteligencia artificial va a crear eficiencia, va a crear más crecimiento, más desarrollo económico. Y República Dominicana, en el caso que nos ocupa, debe abocarse a eso precisamente. Sí. La planificación nos lleva a eso. Por eso yo siempre he insistido de que la educación superior, media o básica, aquí debe tratarse como una variable compleja, porque no es cualquier cosa. Y si nos vamos, por ejemplo, ustedes ven el 4% de la educación básica, ustedes ven los desaciertos. Y todavía hay personas, escritores, gente de cuello y corbata, que son capaces de decir que para qué le han asignado el 4% de la educación, a la educación, cuando no se ha cumplido con la ley, que es el 5% a la educación superior pública. No sencillamente a la UAS, a la educación superior pública. Ahora, nacional. Nacional. La cosa ahora es que la única universidad pública, educación pública, no es la UAS, hay dos más. Creo que una está en Cotuí y otra está en La Vega. Ya son 3. Pero debiese cumplirse, porque usted me preguntaba, sobre todo Juan, como Juan es filósofo, tengo que tener mucho cuidado con su pregunta. No, que va, porque van a la profundidad del pensamiento lógico científico. Si se suma un 4% de educación más un 5% o un 6% a la educación superior, sería un 10, un 11%. Ahora bien, según investigaciones que yo he realizado, en casi todos los países de América Latina, el presupuesto en educación global ronda de un 10 a un 12, 13%. Y en los países escandinavos, por ejemplo, nórdicos, superior. Es muy superior. En República Dominicana, de ley se establece un 4%. Y gente escribe que eso no debió haberse dado nunca. Claro, por Dios, es un graso error. Rafael,
5, 6 o 10 siempre será poco para la educación. Cualquier por ciento que se haga será poco. Sin embargo, en la planificación tú mismo señalabas, o señalábamos aquí, que hay que tomar, son muchas las variables. En este caso, cuenta el país, cuenta el sistema educativo dominicano con el personal adecuado, capacitado, para administrar esos recursos, porque yo entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en este momento es que, digo, lo hemos demostrado, que no hemos tenido la capacidad, ¿me entiende? Para eficientizar. Para eficientizar, exactamente. Para mí es el problema. Pero, yo estoy de acuerdo plenamente con el doctor, el presidente Fernández, cuando él dice, entiendo que hay que darle lo máximo, pero no se lo puede dar de golpe, como ha ocurrido, señores. Llevamos el 4% varios años. ¿Y qué ha ocurrido con la educación? ¿Ha habido alguna mejoría en la educación dominicana? Ven, obviamente que el problema no está en el 4%. El problema está en quienes administran ese 4%, si están en capacidad ciertamente para administrarlo con eficiencia. Entonces, son un aspecto que hay que tomar muy en consideración. Y ese es un tema de planificación. Un tema de planificación, claro. por supuesto. Sí. Por Muy eso serio, muy serio. Por eso yo les decía ahorita de que la planificación, la educación, a la pregunta que hacía Juan, debiera considerarse dentro del marco de lo que son variables complejas que en los países nuestros, por debilidad o por lo que usted, doctor Pedro Eduardo, plantea, no se toma en consideración. ¿Qué personal va a tratar esa situación? ¿Cómo se van a diseñar los planes estratégicos? ¿Cómo se van a hacer los ejes estratégicos? ¿En base a qué? ¿Qué tipo de planificación? Si yo le cuento a usted, por ejemplo, no me lo va a creer que en una institución pública de educación hay 2 planes estratégicos. En y uno una dice, universidad. 2 planes estratégicos, ¿para qué? Entonces, el presupuesto de uno de los planes estratégicos, que es el de menor valor monetario presupuestado, Juan, 3.500 millones de dólares, cuando el presupuesto del ministerio son 12.000 millones de pesos. ¡Wow! Es decir, y tú dices, ¿y con qué dinero usted va a cumplir un plan operativo? Bueno, entonces, lo último es que a veces la preocupación del doctor Pedro Eduardo, que no es simplemente el 4% ni el 5%, es crear políticas claras de visión, misión, estrategia, ingeniería de servicio en las instituciones y que haya gente con capacitada a administrar esos planes estratégicos. Profesor, qué pena que se nos ha ido el tiempo. Mire, ya me están haciendo señas de hace mucho rato. Parece que nos pasamos incluso con un par de minutos. Pero qué nutritivo el tema de la planificación y qué detalle tan fabuloso ha salido aquí, Pedro. Qué importante que el profesor ha planteado con optimismo, ¿verdad? Una luz en el campo de la educación. Claro, claro. Y no solo esa visión pesimista que normalmente tenemos. Profesor, le agradecemos su intervención con nosotros en Dialéctica y quiero pedir a Pedro que despida, por favor, el programa. Y quería decir, perdón, que en universidades del mundo, el doctor Pedro Eduardo lo sabe, siempre se reporta que los estudiantes dominicanos cuando están en eso son de los mejores. Así es. Eso no hay duda. Simplemente decía el profesor, para los amigos televidentes, que tenía que ser muy cuidadoso porque decía dialéctica. Ajá, sí, sí. y la verdad se impone. Bueno, muy agradecido, Rafael, la verdad que para nosotros ha sido de mucha satisfacción haber contado contigo. Y yo sé que para nuestros amigos televidentes también se han sentido satisfechos porque la verdad que tú nos has dado, no una cátedra, tú has expresado prácticamente tu vivencia, los conocimientos que tú tienes y los que tú has vivido, porque prácticamente has estado todo el tiempo en proceso de planificación. Así es que muchas gracias. Bueno, Gracias hasta luego.